¿Cuántas de ustedes realmente se conocen? Conocen su cuerpo, conocen algunas cosas que las afectan y que por miedo, vergüenza, no preguntan. Muchos pacientes acuden conmigo de manera tardía, pero tienen dolor persistente, dolor incapacitante en las relaciones sexuales, dolor en la menstruación, sangrados muy abundantes, y creo que siempre lo han normalizado. El hecho de que sea muy común no significa que sea normal. Cuando empiezas a menstruar, em, que es normal que te dure 8 días, ¿no? Que el sangrado sea abundante, pero llega un momento en el que ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos pensando eso? Bienvenidos a Salud de Pies a Cabeza, un espacio creado por Plan Seguro, donde cuidamos lo más valioso de tu vida. En cada episodio, hablaremos sobre temas que te ayudarán a cuidar tu bienestar. Gracias por acompañarnos. Ser mujer en 2026. Prevención femenina sin tabúes. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Salud de Pies a Cabeza. Y es que en este marco del Día Internacional de la Mujer, que yo sé que cada quien tiene su opinión si debemos festejarlo o no, pero no venimos a hablar de eso. Lo importante es cuidar la salud de las mujeres y más en la actualidad. Las mujeres 2026 que somos mamás, que trabajamos, pero que nos quedamos en casa, pero que tenemos un negocio, somos emprendedoras, amigas, mamás, hijas, ¿no? Y bueno, pues es bien importante cuidar la salud. Nos habían pedido ya en algunas ocasiones que platicáramos un poquito más de la prevención de la mujer. Ya hemos hablado de pues la relevancia de un estudio mamario, por ejemplo, del Papá Nicolau, de todos los temas ginecológicos, pero vamos a adentrarnos un poquito más en estos temas. ¿Les parece bien? Y bueno, pues no se olviden que justamente ustedes nutren este programa, este podcast. Así es que no se olviden de, pues, comentarnos, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube. Por favor, para nosotros es bien importante que nos compartan sus opiniones y de qué quieren que hablemos. Entonces, bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito más a este tema, a todos los tabús, a todas las dudas y sobre todo en algunos aspectos de la mujer, de tu cuerpo, que de repente dejas de lado, ¿no? Que crees que es normal que tengas un dolor, por ahí menstrual fuera de lo común, que de repente tengas incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, y no es normal, no es normal, señoras. Y sobre todo también que hoy tenemos mucha más información, mucha más comunicación y bueno, pues a mí, por ejemplo, no me tocaron, pues hablar de muchos temas con mi mamá y a mi mamá menos con mi abuelita, ¿no? Entonces, de repente creemos que son temas normales y no lo son. A veces nos debemos de cuestionar muchas cosas. Y bueno, pues para hablar de ello, pues hoy nos acompaña, por supuesto, un especialista. Pero antes de presentárselas, quiero, como siempre, pues tocar algunos datos duros, ¿no? Para avanzar en este tema. Y bueno, pues, por ejemplo, la revista de Unidades Médicas de Mujeres nos dice que aproximadamente el 40% de las mujeres no acuden regularmente al ginecólogo, imagínense, ¿no? Y esto, pues, obviamente impide detectar algunas enfermedades graves. También, hasta 2 de cada 10 mujeres confiesan no haber asistido nunca a una revisión ginecológica. Según datos de Mayo Clinic, hablando de otros temas de mujeres también, menciona que la incontinencia urinaria afecta aproximadamente al 50% de las mujeres adultas, con una prevalencia que supera del 60 al 75% en mayores de 60 a 65 años. Y creemos que esto es normal por la edad. Imagínense. Entonces, bueno, pues para hablar de ello, hoy nos acompaña la doctora Flor Casillas Núñez. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y bueno, nos vas a dar muchísima información y yo estoy feliz. Déjenme presentársela para que sepan quién es ella. La doctora Flor es especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en medicina materno-fetal originaria de Guadalajara. Me da mucho gusto tenerte aquí.
Ella es egresada como médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también cursó la subespecialidad en medicina materno-fetal y obtuvo la maestría también en ciencias médicas. Cuenta con una certificación vigente en ginecología y obstetricia y también en medicina materno-fetal por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. También a lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como profesora titular de pregrado, perdón, en medicina en la UNAM, además de profesora adjunta en la especialidad de ginecología y en la subespecialidad de medicina materno-fetal. Todo esto también combinado con la práctica clínica de alta especialidad con la formación académica de nuevas generaciones de profesionales de la salud. Así es que, bueno, pues también nos va a hablar de temas muy actuales. Y ella cuenta también con más de 15 años de experiencia. Ha participado como ponente y asistente a múltiples congresos nacionales e internacionales, manteniendo obviamente un compromiso constante con la actualización científica y la excelencia médica. Además, también me platicaba que también ha participado en programas de televisión. Entonces, bueno, o sea, mucho tiempo dando, obviamente, consulta, estando por aquí, por allá, en todos lados. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes este día y un día tan especial, que si bien no es, a lo mejor sinónimo de festejo, ¿no? Porque tiene un componente cultural muy importante. Correcto. Sí es un día muy especial para poder compartir información que nos compete a todas las mujeres y bueno, y en general a la población. Creo que es un día para, ahora sí que para, alzar la voz y para tener más conciencia de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Exactamente, lo que dices es bien importante, alzar la voz. Quiero preguntarles, ¿cuántas de ustedes realmente se conocen? ¿Conocen su cuerpo? ¿Conocen algunas cosas que las afectan y que por miedo, vergüenza, no preguntan, ¿no? Incluso a lo mejor hasta es plática entre amigas, ¿no? O las mejores amigas, porque luego ni se atreven a preguntarse entre sí, pero que queda ahí, ¿no? Y hay muchas cosas que están fuera de lo común, que son alarmas o focos rojos que hay que estar revisando y que tenemos que sí o sí preguntar. Entonces, bueno, con esto que comentas de alzar la voz, desde tu experiencia, ¿cuáles son aquellos síntomas que desde tu perspectiva siempre se subestiman, no? Siempre dices: "Ay, es un dolorcito cualquiera. Ay, es que es normal". Sí, efectivamente, creo que el dolor es uno de los síntomas que más subestimamos como mujeres y me parece como algo muy común en la consulta. Muchos pacientes acuden conmigo de manera tardía, pero tienen dolor persistente, dolor incapacitante en las relaciones sexuales, dolor en la menstruación, sangrados muy abundantes y creo que siempre lo han normalizado. El hecho de que sea muy común no significa que sea normal y eso creo que es una pauta muy importante que tenemos que mencionar el día de hoy porque muchas de las mujeres acuden de manera tardía a una valoración ginecológica y justamente porque normalizamos esto. Entonces, creo que el dolor en las relaciones sexuales, el dolor en la menstruación y los sangrados abundantes son como los signos y síntomas que más se llegan a normalizar. Y tienes toda la razón, o sea, muchas veces te dicen, ¿no? Que sobre todo cuando empiezas a menstruar, em, que es normal que te dure 8 días, ¿no? Que el sangrado sea abundante, pero llega un momento en el que ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos pensando eso? Creo que es un tema también cultural, ¿no? Siempre nos han inculcado o nos han o hemos asociado, obviamente, que el dolor es parte del ser mujer. Entonces, creo que si las mujeres minimizan el dolor o minimizan sus síntomas es porque alguien más los minimizó, ¿no? Ya sea algún familiar cercano, su mamá, la pareja o incluso otros médicos, ¿no? Les han dicho: "Eres muy exagerada", o "El dolor es normal en la menstruación", o "No es para tanto", y creo que es parte de lo que ha minimizado o ha normalizado estos síntomas en las mujeres. Y la línea es bien delgada, ¿no? O sea, claro que cuando uno está en su periodo, pues sí hay un dolorcito, por supuesto que tiene que haber sangrado, si no, pues no estás en tu periodo, ¿no? Pero, ¿cuándo deja de ser normal? O sea, ¿cuáles son esas alertas que te dicen: esto creo que ya no está bien"? Okey, durante la menstruación, efectivamente, sí puede haber un dolor leve,
mientras este ceda con analgésicos, no interfiera en tus actividades cotidianas, eso puede ser considerado dentro de lo fisiológico o lo normal para la menstruación. Sin embargo, ¿cuáles son los datos de alarma o los focos rojos respecto al dolor? Es que este sea incapacitante, es decir, ya modifica nuestra actividad cotidiana. No me puedo levantar, tengo que faltar al trabajo, no puedo acudir a la escuela, ¿no? Me siento realmente incapacitada. Ese es un dato importante. Si nuestro sangrado es abundante o dura más de 7 días, esto ya no es normal, ¿no? Eso también es otro dato importante. Si tenemos flujo vaginal persistente, ajá, que tenga algún olor específico o haya dolor pélvico persistente, eso no es normal. Y el dolor durante las relaciones sexuales, si es un dolor leve y es esporádico, probablemente puede estar asociada a diferentes causas, desde problemas psicoemocionales o un poquito alteraciones en la lubricación, pero puede ocurrir de manera eventual. Si esto es persistente, tampoco sería normal. Okey, y hay que acudir de inmediato con especialistas como tú, justamente, ¿no? Para ver que todo es bueno, es que no es normal. Entonces, para ver justamente qué es lo que está pasando y cómo darle una solución, ¿correcto? Es correcto, sí, muchos de los datos que hemos mencionado el día de hoy son motivo de consulta inmediata o incluso de urgencia. Entonces, creo que el autoconocimiento y el tener una información correcta respecto al ciclo menstrual, respecto a la información de la vida reproductiva y sexual de la mujer, creo que nos da la pauta para acudir de manera oportuna a una atención médica. Correcto, no es esperarnos de, bueno, pues a ver qué pasa y a ver, me voy a esperar al siguiente ciclo o a la siguiente relación sexual a ver si ya se me pasó. No, o sea, hay que correr. Es mejor, yo creo, pues exagerar, ¿no? A dejarlo pasar porque según tú es normal. Y bueno, pues obviamente me gustaría también saber qué pasa o qué consecuencias médicas hay de justamente dejar pasar el tiempo. ¿Qué es lo que llega a pasar? Hay mujeres que desde la primera menstruación comienzan con alteraciones menstruales, que a un principio puede ser considerado dentro de la normalidad, en lo que el cuerpo humano se va adaptando a este proceso fisiológico que es la menstruación. Sin embargo, hay pacientes que han tenido desde la pubertad, han tenido dolores menstruales incluso incapacitantes, han tenido alteraciones en el patrón menstrual, o sea, son ciclos muy abundantes o son ciclos muy cortos. Y de cierta manera, la mamá comenta, a mí me pasaba igual, o las amigas comentan lo mismo, y entonces dejamos pasar el tiempo para hacer un diagnóstico oportuno. En el caso, por ejemplo, de enfermedades como la endometriosis, puede haber un diagnóstico tardío incluso de 7 a 10 años. ¿Por qué? Porque las pacientes minimizan los síntomas y esto puede tener consecuencias a largo plazo, desde adherencias, de formar endometriomas, que son tumores asociados a la endometriosis, y por consecuencia también traer problemas como la infertilidad o ya en la calidad de vida propiamente de todas las pacientes, ¿no? No, bueno, fíjense todo lo que puede ocasionar por minimizar estos síntomas. Entonces hay que correr, ¿no? No se esperen. Y digo, yo tengo un caso muy cercano que justamente, pues normalizó, ¿no? Que el sangrado pues era como debía de ser y que no importaba si duraba más de 8 días, ¿no? Y terminó también en anemia y al final, bueno, pues era un mioma y se tuvo que operar y le tuvieron que quitar la matriz a muy temprana edad, en fin, ¿no? Entonces son muchos los padecimientos que se pueden generar si uno normaliza estos dolores, ¿no? O estos síntomas. Sí, incluso desde la adolescencia. En caso muy particular, muy cercano, eh, una de mis hermanas tuvo un quiste torcido de ovario a los 16 años. Ajá, ella tenía menstruaciones muy dolorosas. Entonces, mes a mes lo que hacían era darle analgésicos, incluso la hospitalizaban en urgencias, De verdad, no, bueno. pero jamás pidieron un estudio de complementación, jamás le hicieron un ultrasonido. Y fue hasta el punto en que llegó un día ya literalmente con abdomen agudo, con un dolor muy, severo, y fue que decidieron hacerle el ultrasonido y encontraron que ya había un tumor de ovario y que aparte estaba torcido. Entonces es una urgencia quirúrgica, tuvieron que meterla de urgencia a quirófano y perdió uno de sus ovarios a los 16 años. Entonces, creo que aquí la importancia justo de la valoración ginecológica temprana, ¿no? En las niñas, en las adolescentes a partir de la primera menstruación, donde la primera consulta no implica meramente hacer una exploración ginecológica, una exploración física, porque es algo que a lo mejor limita un poco esa visita, sino el poder explicar a las niñas sobre el proceso de la menstruación, sobre los cambios físicos,
sobre qué es normal y no es normal, ¿no? Incluso poder hacer un ultrasonido pélvico de manera temprana para poder vigilar a estas pacientes. Y lo que yo comento siempre en la consulta a las pacientes, cuando la paciente acude de manera oportuna a nuestra consulta, podemos planificar una cirugía donde se puede habitualmente rescatar el ovario, ¿no? Si hay algún tumor de ovario, algún quiste de ovario. Y en el caso de que se vuelva una urgencia quirúrgica, habitualmente no es tan factible. Entonces, creo que todo lo que es, obviamente, con una atención médica a tiempo y oportuna, puede salvar tanto la vida como la función y los órganos. Es como súper importante que las pacientes puedan entender este proceso. Tienes toda la razón. Y déjame detenerme un poco en eso, porque muchas veces uno, como mamá, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros hijos empiezan la pubertad, y te lo digo porque yo tengo un niño de 12 años, ¿no? Al final es niño, no es niña, pero comentábamos fuera de cámaras, quienes nos están escuchando, que los niños hoy en día, 2026, están empezando vida sexual 12, 13 años. Imagínense este dato que les estamos dando, ¿no? Y uno cree que todavía están jugando con Barbies y con carritos, ¿no? Bueno, eso yo era en mi época. Ahora son otras cosas tecnológicas, sobre todo, ¿no? Pero al final tenemos que estar muy conscientes de lo que está pasando y de la información que están teniendo en sus manos, ¿no? Cosa que no pasaba con nosotros a esa misma edad. Entonces, no podemos pretender que, o estar ciegos a que no va a pasar, ¿no? Hasta los 18 y entre más lo puede evitar, y entonces yo no quiero hablar del tema. Seguimos con esos tabús, con esa, mentalidad, y no puede ser, señores. O sea, necesitamos desde que empiezan a menstruar las niñas, llevarlos con la, ginecólogo, ginecóloga, si se sienten más cómodos, pero hablar del tema, ¿no? Es bien importante. O sea, yo acabo de llevar a una niña al ginecólogo a sus 22 años y no había ido. No puede ser, ¿no? No puede ser, tiene que ser a una etapa temprana justo por todo lo que tú comentas, ¿no? Entonces, por favor, escúchenos, atiendan este tema por mucha pena, miedo, que tengan, y ¿no? Y aprendan también a tener esta confianza con sus hijos para que les platiquen. Sí, claro, creo que es un tema súper importante. Acuden cada vez más frecuente adolescentes a mi consulta para una valoración ginecológica y muchas de ellas ya han iniciado vida sexual y tienen entre los 13 15 años de edad. Y obviamente es un tema que incluso las mamás desconocen, ¿no? De que ya se inició vida sexual. ¿Por qué? Porque creo que las mamás actualmente no dan esa apertura o incluso ponen esa barrera respecto al inicio de la vida sexual en sus hijos. Y muchas mujeres piensan que el tener información respecto a métodos de planificación, respecto a cómo funciona el cuerpo humano, respecto a la vacunación incluso, es como una pauta para autorizarles el inicio de la vida sexual temprana. Y esto no, creo que es un grave error y tenemos que enfatizar mucho en esto. ¿Por qué? Porque los chicos con, sin y a pesar de van a iniciar la vida sexual. Entonces, qué mejor que hacerlo de manera informada, de manera consciente y que no violente sus derechos de salud y sus derechos sexuales. Eso es súper importante. Sí, y también porque es bien importante que se platique con ellos de todos los métodos anticonceptivos. Hoy existen un montón, ¿no? Y siempre existe también la idea de que es que las pastillas anticonceptivas me van a subir de peso, me van a sacar granos, ¿no? Espérese, y me va a ir peor de como ya estoy. ¿Qué opinas de estos métodos anticonceptivos? Bien, hay criterios muy específicos, los criterios de elegibilidad de la OMS, para determinar cuál es el mejor método de planificación para la paciente. Y esto tenemos que considerar la edad de la paciente, el deseo reproductivo a corto o a largo plazo, para ver también la temporalidad del método de planificación, si hay algún antecedente médico de importancia, sobre todo si hay antecedentes de migraña o antecedentes de eventos trombóticos, que eso sí contraindicarían un poquito más los anticonceptivos hormonales. Y sobre todo también el que la paciente pueda elegir un método de acuerdo a sus características, ¿no? No basado, por ejemplo, en la experiencia de las amistades, de las conocidas, ¿no? O de que satanicemos como tal las hormonas. Hay métodos anticonceptivos hormonales que son muy buenos y que tienen una indicación muy precisa. Entonces, creo que es importante por eso acudir a una valoración médica. No todos los métodos de planificación son para todas, ¿no?
Y justo lo que comentabas, hay muchos mitos respecto a esto, ¿no? De que si las hormonas me suben de peso, de que hay muchos cambios emocionales, de que hay inflamación constante, de que a mí no me funciona este método porque a mi mamá no le funcionó. Entonces creo que hay muchos mitos al respecto, pero definitivamente están bien establecidos los criterios de elegibilidad de la OMS y como ginecólogos podemos hacer esta evaluación durante la consulta. Si la paciente es una paciente adolescente, si la paciente está ya en una edad reproductiva o si la paciente tiene un deseo de embarazo a corto plazo, ¿cuál es el mejor método de planificación? Y existen muchas alternativas, desde dispositivos hormonales y no hormonales, anticonceptivos orales, tenemos parches subdérmicos, implantes subdérmicos. O sea, hay muchas opciones, Sí, ya hay muchísimas muchas opciones. cosas, ¿no? Digo, el condón no va a dejar de ser el principal, ¿no? Porque no nada más es anticoncepción, sino también es evitar enfermedades, pero sí, es que justamente las pláticas que se tienen con especialistas, con el ginecólogo, pues te dan toda esa información, ¿no? Y te quitan muchas dudas y miedos que tienes también al respecto, ¿no? Pero por eso vuelvo al tema, o sea, es bien importante conocer tu cuerpo, ¿no? Conocer tu ciclo menstrual, llevar un control, ¿no? Muy pocas llevan un control y dicen: "Ay, ¿cuándo fue la última vez? Ay, no, pues no me acuerdo", ¿no? Y a lo mejor lleva 3 meses que no le ha bajado, ¿no? O a lo mejor fue hace 10 días. Entonces, bueno, es bien importante, como tú dices, el conocerte y con base también en ese conocimiento, pues vas a poder dar mucha más información, ¿no? Que justamente te ayude a tener un método anticonceptivo mejor, una relación sexual, mucho mejor, en fin, ¿no? Con ayuda de los especialistas y insisto en este tema. Y bueno, pues obviamente, ¿cómo? Antes de entrar ya a un tema mucho más integral, hablemos un poco de la incontinencia urinaria, ¿no? Muchas amigas, incluso, no voy a decir nombres para no quemarlas, no se preocupen, que han tenido a sus bebés, por ejemplo, por parto natural, me dicen: "No, es que esto es normal", ¿no? O sea, la incontinencia, pues sí es normal porque, pues, obviamente uno tiene bebés, ¿no? Y nacen por esa vía y entonces, pues, ya no es lo mismo, ¿no? Pero no, no es normal. ¿Hasta qué punto no es normal o si es normal? ¿Qué nos puedes decir? Súper importante, creo que es un tema que incluso a nivel de marketing se ha ido normalizando, ¿no? O sea, en lugar de buscar atención médica, dan alternativas, ¿no? Tienes Alternativas para, cuando tienes incontinencia, puedes usar esto, ¿no? exacto. Entonces, no está mal, digo, puede ser también una herramienta que puede ayudar a las pacientes en algún momento, pero pues no es normal. Eso es importante también puntualizarlo. Todas las mujeres, a partir de los 30 años, pues podemos tener ya cambios hormonales, cambios a nivel de colágeno, elastina y cambios a nivel del piso pélvico, lo que nos puede condicionar a mayor riesgo de incontinencia urinaria. Independientemente si hemos tenido embarazos o no hemos tenido embarazos, o si fue parto o si fue cesárea, porque también creo que la vía de nacimiento siempre ha sido como una tendencia a decir, si es cesárea, pues no te va a pasar nada o tienes menos riesgo de incontinencia, pero no. Recordemos que un embarazo dura 9 meses y es el peso constante, la presión constante sobre el piso pélvico, lo que va a hacer que disfuncione, ¿de acuerdo? Okey. Entonces, no necesariamente es la vía de interrupción, sino muchos procesos, incluso el estreñimiento crónico, las pacientes con cierto sobrepeso u obesidad también condicionan a mayor riesgo de disfunción del piso pélvico e incontinencia urinaria. Procesos, por ejemplo, el subir y bajar de peso de manera constante, el cargar objetos pesados o incluso algunas pacientes que son atletas de alto rendimiento que hacen pesos o cargan peso muy, muy alto, también pueden tener disfunción del piso pélvico e incontinencia urinaria y siendo pacientes jóvenes. Entonces, el tema de la incontinencia no es propiamente un tema asociado ni a la edad ni a los embarazos propiamente. Okey, o sea, puede ser que alguien no haya tenido ningún embarazo y de todos modos la sufre, ¿no? Y no es normal. Para nada es normal. Hoy por hoy, la Sociedad Internacional de Incontinencia, como tal, menciona o clasifica la incontinencia en varios tipos. Una es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Esta es la que se presenta cuando, por ejemplo, hacemos esfuerzo al cargar objetos pesados, al reírnos, al saltar. Ajá, se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Hacemos un esfuerzo y, por tanto, perdemos orina de manera, no voluntaria, ¿no? O involuntaria. La otra es la incontinencia de urgencia. Este es, de repente, es como un deseo imperioso, un deseo
súbito de tener que orinar y no alcanzar a llegar Sí. al baño. Y la otra es incontinencia urinaria mixta. Combinamos los dos tipos, ¿no? Tanto al esfuerzo como el deseo súbito de tener que orinar, ¿de acuerdo? Y las otras son de origen, pues más bien neurológico. Hay algunas enfermedades neurológicas que también pueden asociarse a incontinencia urinaria. Entonces, una, no es normal. Dos, requiere atención médica. Tres, es importante siempre hacerlo de la mano de... Hay una subespecialidad que se llama uroginecología, que es parte de las subespecialidades en ginecología, que ellos son los expertos justo en el tema de incontinencia, y también hacerlo en apoyo con fisioterapeutas de piso pélvico. Los ejercicios de Kegel, que son como muy, muy comunes, y habitualmente las pacientes no los realizan de manera correcta porque si les explico de manera verbal, a lo mejor no es tan sencillo entenderlos. Siempre trato que durante la consulta, en la exploración ginecológica, les explico cómo hacerlos, ¿no? Para que la paciente tenga un poquito más de noción. Pero también igual, los ejercicios de Kegel no son para todas las pacientes. También eso es importante explicarlo. Hay disfunción de piso pélvico, no nada más por la falta de fuerza, sino también por la hipertonía del piso pélvico. Entonces, por eso es importante una valoración por un fisioterapeuta de piso pélvico y el área de uroginecología. Entonces, sí es importante esa valoración. O sea, no todo es para todas, ¿no? Claro. Aunque se ha normalizado, ya se ha generalizado. Y definitivamente el hacer o no hacer los ejercicios de Kegel, pues sí obviamente hay un beneficio. Sin embargo, no es la solución a todos los problemas de incontinencia. Pero hay solución. Claro que existe solución. Ah. Desde la fisioterapia de piso pélvico, que son procedimientos no invasivos, precisamente con el tema de los ejercicios y el poder educar de cierta manera al piso pélvico, modificar condiciones, por ejemplo, nuestra alimentación para tener menos estreñimiento, el tener un peso más saludable, ¿de acuerdo? O incluso durante el embarazo también para proteger a nuestro piso pélvico, también parte de los ejercicios del ciclo profiláctico que están impartidos por fisioterapeutas de piso pélvico pueden ayudarnos también a proteger más nuestro piso pélvico y evitar la incontinencia. Y nosotros, junto con el equipo multidisciplinario con el que trabajamos, también hacemos rehabilitación de piso pélvico posparto o poscesárea, ¿no? Ok. O sea, no esperamos a que esto aparezca o años Sí. después o que se normalice, sino desde el momento que sabemos nosotros que puede disfuncionar el piso pélvico, ya empezamos a crear medidas. Y ya en casos más complejos, por ejemplo, pacientes que llegan a tener sensación de cuerpo extraño, por ejemplo, lo que comúnmente lo conocen como se cae la vejiga, ¿no? Que nosotros lo conocemos como prolapso vesical. Sí, sí. En algunos casos ya requiere una intervención quirúrgica. Y sobre todo, ¿por qué? Porque afecta de manera importante la calidad de vida, ¿no? Hay pacientes que me dicen, doctora, yo dejé de salir porque siempre tengo la sensación de cuerpo extraño, o porque pierdo orina, o porque no quiero utilizar pañal, ¿no? Sí. Entonces, claro, afecta de manera directa la calidad de vida y a cualquier edad. Entonces, eso es importante, ¿no? Tengo pérdida de orina de manera no voluntaria. Puede ser desde algo muy leve como una infección de vía urinaria, que también eso puede estar irritando a la vejiga y puede estar condicionando esta incontinencia, Sí. o cosas ya mucho más graves como un prolapso, que sí requieren tratamiento quirúrgico. Ok. Entonces, bueno, señoras, señores que le van a compartir a sus mujeres y a sus mamás esta información, hay solución. No corran al súper por lo que ven en los comerciales, ¿sí? Sino que tienen que ir con el especialista para que les ayude. Y me encanta lo que dices además porque se puede hacer de manera preventiva, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y perdóname que te haga preguntas de más, pero hay otro tema, ya hablamos de la menstruación, ya hablamos de la incontinencia urinaria, pero hay otro tema también bien importante que las mujeres dejamos pasar y son las infecciones urinarias. ¿Cuántas veces a uno le ha pasado que va al baño y se queda como con ganas de seguir orinando, no? O sea, y vuelves a ir al baño y pues no, ya no, no hay nada, ¿no? ¿Cuántas veces tienes una comezón que es como rara, ¿no? Constante, y uno lo deja pasar, ¿no? Y eso no puede ser. Entonces, ¿en qué momentos son señales de alerta rapidísimo, no? Y, pues, sobre todo, ¿qué es lo que puede ocasionar si uno lo deja pasar? Eso es súper importante. Creo que tanto las infecciones de vía urinaria como las infecciones vaginales
de repente, si los síntomas suelen ser leves, también lo normalizamos, o sea, decimos, va a pasar. En ocasiones tengo un poco de irritación o de comezón o esto, entonces no podemos normalizar eso. Hay múltiples causas, por ejemplo, del tema del prurito o la comezón a nivel vulvovaginal, ¿no? Y no siempre es por infección, eso es importante también determinarlo. Que puede, de acuerdo a la edad de la paciente y a las condiciones eh, físicas y médicas de la paciente, que puede existir. Por ejemplo, la irritación o la comezón a nivel vulvovaginal puede estar asociada desde atrofia vulvovaginal en mujeres ya en la posmenopausia, que condiciona un poquito más de sequedad vaginal y entonces eso les dé ese disconfort. Pacientes, por ejemplo, que después de la menstruación tengan este tipo de irritación, mayormente asociado por el uso de tampones o toallas, ¿no? Que es un efecto más bien irritativo y no es por infección. También eso es importante. Cuando utilizamos la ropa interior sintética, también es otra de las causas por las que podemos tener este tipo de síntomas, ¿no? Eh, y pues obviamente también por causa infecciosa, ¿no? Que esta habitualmente ya puede estar también condicionada a algún tipo de flujo vaginal con un olor más fuerte o un olor desagradable Sí. y que también puede tener cambios en la coloración habitual del flujo vaginal, ¿no? Entonces, eso es importante, poder identificar en qué momento se está presentando la molestia, ¿no? Si es después de la menstruación, si es después de las relaciones sexuales, Sí. ¿no? Si es después del uso de cierto tipo de ropa interior, ¿no? Para poder identificar cuál puede ser la causa. Y esto es también una invitación a todas las pacientes, no hay que automedicarse. Muchas pacientes Bien, tienes toda la al mínimo síntoma ya están acudiendo a la farmacia a aplicarse óvulos, cremas, etcétera, cuando ni siquiera es una infección. Entonces, que estamos provocando una resistencia a los antibióticos, a los medicamentos. 2, estamos alterando nuestra microbiota vaginal. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros alteramos la microbiota, eso sí va a propiciar un mayor riesgo de infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque estamos barriendo con las bacterias buenas que están colonizando nuestra vagina de manera habitual. Entonces, o sea, es una condición súper importante. Y la otra que incluso nosotros hemos tratado también de protocolizar un poquito más en consulta es de no todo el flujo es por infección, ni todas las infecciones propiamente pueden dar flujo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un cultivo vaginal, ¿de acuerdo? Hay cultivos vaginales habituales que van a identificar bacterias, hongos, que es como lo más frecuente, y cultivos especiales que identificarán infecciones de transmisión sexual que son más agresivas, como ureaplasma, micoplasma, clamidia, incluso las variantes serotípicas de virus de papiloma humano. Entonces, es importante acudir a una valoración médica y que todas las pacientes, antes de recibir un tratamiento, tengan un cultivo vaginal, ¿no? ¿Qué pasa por el tema de las infecciones de vía urinaria? ¿No? También es frecuente esto. La ingesta baja de agua también puede propiciar pues mayor riesgo de desarrollar infecciones, condiciones hormonales, por ejemplo, la posmenopausia o la perimenopausia o a las mujeres embarazadas, ¿no? Por efectos hormonales, ¿no? Por cambios hormonales y también por el efecto de compresión de la vejiga, pues puede haber cambios también en la frecuencia urinaria y pues también, obviamente, por la contigüidad que hay de la vagina hacia la uretra, ¿no? Entonces, Sí. también por eso puede haber un poco más de riesgo en las mujeres de tener una infección de vía urinaria versus los hombres, ¿no? Porque también tiene que ver con un tema anatómico. Entonces, es importante eso, el tema yo les digo también a las pacientes, creo que el tema de higiene también no siempre está asociado a una infección por contacto sexual, sino también por la higiene, ¿no? Eso te ibas a comentar justo, que si el tema de higiene, y es que no nos enseñan a cómo hacer la higiene de manera correcta, ¿no? Por eso es bien importante que desde niños, o niñas más bien, acudamos con especialistas como tú. Sí, eso es súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Nos enseñaron a lávate las manos después de ir al baño, ¿no? Es muy común. Yo le digo a las pacientes antes y después de ir al baño. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras manos constantemente pueden estar contaminadas por tocar superficies, ¿no? Por tocar sustancias, etcétera. Entonces vamos al baño y pues obviamente tocamos el área genital. Y pues también muchas de estas infecciones pueden estar asociadas por contaminación. Esa es una. 2, por la forma en la que nos aseamos. Siempre es importante hacer la limpieza siempre de adelante hacia atrás. Eso es importante, ¿no? No nada más un secado o mucho menos de atrás hacia adelante, porque traeríamos bacterias de la región perianal hacia la vagina, Claro. ¿no? Y hacia la uretra. ¿Qué otra de las cosas también importantes? Y también como un tip puede ser la micción postcoital.
después de la relación sexual, poder miccionar, poder ir a orinar, creo que también es una de las medidas preventivas respecto a esto. Y la otra, el uso de ropa interior, preferentemente de algodón, también mejora mucho el tema de confort. ¿Por qué? Porque hay menos humedad, ¿no? Porque evita la irritación. Entonces también es otro tip importante. No utilizar duchas vaginales ni nada que pueda alterar nuestro pH, eso es súper importante. La vagina propiamente tiene su sistema de limpieza. No requerimos la vagina y la parte interna, pues, o sea, no requerimos utilizar ningún jabón especial ni nada. Para el área externa, que es la vulva, sí. De hecho, hay algunos shampoos especiales que tienen que ser sin olor, ajá, sin color, sin aromas, ¿no? Que tienen que ser con un pH muy similar al de la vagina, entre 3 a 4.5 aproximadamente, ajá, que tenga que tener componentes que tengan un efecto calmante, un efecto hidratante y un efecto, pues, de protección en la barrera, o a la epidermis, pues, a la piel. Eso es importante también. Y yo les digo a las pacientes, así como tenemos un skincare o hacemos una rutina para nuestro rostro, pues también tendríamos que tener una rutina para la zona íntima, ¿de Claro. acuerdo? Otra de las cosas, no utilizar pantiprotectores o toallas de uso diario, porque eso también modifica nuestro pH y nos condiciona mayor riesgo de adquirir infecciones o tener infecciones persistentes. Sí. Oye, y retomando un poquito, perdóname que te interrumpa, pero es que también los remedios caseros, déjenlos de usar, por favor. O sea, a mí me llegaron a decir que tenía que hacer lavados con vinagre, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, no lo hagan, por favor. O sea, acudan con, la ginecóloga para que les diga exactamente qué es lo que tienen que usar. Sí, hoy por hoy también creo que el acceso a las redes sociales creo que ha hecho un impacto y no siempre positivo. A mí me encanta que los pacientes y que la población en general pueda tener información de primera mano de especialistas. Sin embargo, en redes sociales no hay siempre como ese candado o ese control para verificar realmente si la información es correcta, si es dada por especialistas o si es dada por experiencia, ¿no? Y entonces, pues sí, efectivamente, muchos pacientes me llegan, lo vi en TikTok, lo vi en Instagram y me hice tal remedio y entonces obviamente llegan también con lesiones o con quemaduras porque quisieron hacer una despigmentación a nivel vulvar, porque vieron una recomendación de hacer tal o cual cosa. Entonces, creo que es importante eso, o sea, verificar la información, de dónde la estoy tomando y sobre todo, ninguna información que van en redes sociales, incluso ninguna información de la que estamos dando nosotros en este programa, sustituye a una consulta médica. Eso es súper importante. Sí. Y ese sería parte de los tips saludables que podríamos estar aquí otra hora hablando sin problema, pero se nos acabó el tiempo. Y justamente lo que te pediría, doctora Flor, es que por favor nos compartas cuáles serían los tips saludables que le das a nuestra audiencia. Digo, ya de todos los que les has dado. Ok, 3 cosas importantes. Una podría ser nuestro check-up ginecológico, ¿no? De manera preventiva. Acuérdense que eso es muy importante, de manera preventiva. Este se puede hacer cada año o cada 6 meses, dependiendo de nuestra condición, y que siempre en nuestro check-up ginecológico incluyamos citología vaginal o cervical, que es el Papá Nicolau, la colposcopía, ultrasonido endovaginal, sí o sí, ¿no? Es parte de la complementación, la exploración de mamas y, en su caso, si es necesario, el ultrasonido mamario en la mastografía de acuerdo a la edad de la paciente. O sea, check-up ginecológico sí o sí. Esa es una. Ajá. 2, conocer nuestro ciclo menstrual. Esto es sinónimo de salud, ¿de acuerdo? Entonces, no es, me acordé que fue tal día, no, tener una aplicación, incluso hay muchas aplicaciones que son electrónicas y son muy amigables para el registro del ciclo menstrual. Entonces, el tener conocimiento de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Cuándo se presenta, cuánto dura, la cantidad, las características del sangrado, eso es súper importante. Y todas las mujeres, desde nuestra primera menstruación, tenemos que estar sensibilizadas a este conocimiento de nuestro ciclo menstrual, Así es, ¿verdad? totalmente. Y 3, pues no normalizar los síntomas, ¿no? O sea, lo que es más común no significa que sea normal. Eso es súper importante. Y que los síntomas en las mujeres no es exagerar, sino es un complemento muy complejo de lo que es la fisiología femenina, ¿de acuerdo? Entonces, no subestimar, ¿no? Acudir de manera oportuna y ahora sí que mejorar nuestra calidad de vida. Tienes toda la razón y yo agregaría un cuarto que es no tengan miedo a preguntar.
todo lo que tengan duda, por favor, pregúntenlo, háblenlo, ¿no? También no oculten información, esto es bien importante. O sea, hay un tema de confidencialidad, pero es mejor decir las cosas como son o como han ocurrido, ¿no? Que omitir información, porque esto también te abre un panorama distinto de cómo atender, ¿no? Conózcanse, de verdad no tengan miedo, conózcanse también para que sepan, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y si hay forma de darle una solución o aclarar sus dudas. Repito, ¿no? O sea, esto es bien importante. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Durante la transmisión estuvimos compartiendo tus datos, me gustaría que los compartieras. Y déjame también darle un agradecimiento muy especial a Star Médica, que es uno de nuestros hospitales en colaboración, que trabaja con Plan Seguro, por pues acercarnos a ti. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Star Médica. Muchas gracias, doctora. Un honor, un placer estar con ustedes y sobre todo esto, ¿no? Que como Plan Seguro se especializan justamente en temas de salud y que le den prioridad a la salud femenina. Creo que es un punto muy importante para ustedes y una felicitación también por el trabajo que hacen. Ay, muchas gracias, doctora. Y recuerden que con Plan Seguro, pues también los apoyamos en toda la parte preventiva, incluso si presentan síntomas o si tienen algo un poco más grave, pues ahí estamos presentes con estudios, con consultas con especialistas, incluso si ya necesitan un tema de hospitalización, pues también ahí estamos. Incluso nos preocupamos también por la salud mental, ¿no? Con videoconsultas que tenemos con médicos generales, con psicólogos, con nutriólogos, ¿no? Es bien importante que pues usen su plan, si ya lo tienen, úsenlo, ¿no? Y acudan con la doctora Flor, por ejemplo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. No dejen de seguirnos, de comentarnos y de ponernos de qué quieren hablar. Gracias.